Buenas tardes a todas y a todos y continuamos la sesión de la tarde con María Jesús Larios Paterna. Os voy a presentar brevemente a María Jesús Larios Paterna porque en principio ese sentimiento de envidia que en otras autonomías tengan estas figuras que en la mía ni se conoce ni se le espera en un futuro, tal como van los tiempos. Entonces, María Jesús Larios es adjunta al defensor de la infancia y la adolescencia de Cataluña, que tienen como motivo principal, le he pedido ahora que me tradujera, porque dice Síndic de Greuges. Gracias. Y me decía que defensora contra los agravios, claro, ¿no? Que es una palabra muy bonita, ¿no? Y es, sobre todo, su función es eso, garantizar que se respeten y que se cumplan esos derechos. Además, para mí es un honor tener una mujer delante que es una experta en derecho constitucional. Ahora que tantas veces damos vueltas a la Constitución, si dice, si no dice o cómo hay que interpretarla, ¿no? Entonces, tener a una mujer que es un referente, que es profesora en la Universidad de Barcelona, en Derecho Constitucional, ver que las mujeres llegan por sus méritos, que ocupan puestos porque se los han ganado, se lo ha ganado ella, con su formación y con su dedicación. Que ya estoy leyendo, he estado investigando y te he leído en algunas entrevistas y tu defensa que haces de los planteamientos y cómo garantizar no solamente el tema de denuncia individual o particular, sino creando y desarrollando proyectos y programas que vienen a dar sentido y contenido a esta figura, ¿no? Además es una experta en el tema de educación, porque dentro del derecho también hay una rama que habla del tema de la educación, ¿no? Y os dejo porque yo también quiero aprender de todo lo que hace, de su trayectoria, de los años que lleva ocupando este puesto y eso, ¿no? Renovarme. Gracias. Sí, ahora. Bueno, gracias por tus palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Asociación Enseñantes con Gitanos. De verdad, muy sinceramente, me hace mucha ilusión estar aquí con todos vosotros y vosotras. Felicidades por vuestro 40 aniversario de esta actividad que me han explicado en la comida, que es un referente, ¿no? Que el curso no empieza hasta que no se realiza en estas jornadas. Por tanto, encantada de estar aquí con todos vosotros. Y que me hayáis invitado por el trabajo que hemos desarrollado desde la institución del Síndic. Realmente es un nombre que no ayuda. Debemos reconocerlo y tampoco nos ayuda en Cataluña. De hecho, aquí también la Comunidad Valenciana se llama Síndic de Greuges también, que son nombres de orígenes medievales, ¿no? De los agravios, que históricamente se presentaban frente al rey, ¿no? Se cogieron esta denominación histórica y se decidió mantener en el Estatuto de Autonomía. Pero, de hecho, si os miráis aquí debajo en el logo nuestro, ponemos el defensor de las personas. Por si alguien, digamos, con lo primero no se aclara, pues ya es un poco una marca un poco más fácil de entender. Pero bueno, como sabéis bien, existe a nivel de todo el Estado y en algunas comunidades autónomas esta institución que defiende derechos de las personas, en mi caso, derechos de los menores de edad, niños y niñas y adolescentes. Y dentro de estos derechos, uno fundamental, esencial para la igualdad de oportunidades, esta mañana lo decíamos, ¿no? Alguien decía, no es un ascensor social, debiera serlo, pero es un derecho esencial si queremos combatir las desigualdades de origen, es el derecho a la educación. Y efectivamente, y lo habéis visto, los organizadores de las jornadas lo han tenido muy claro, uno de los principales, y esta mañana acabamos, ¿no? la segunda intervención con el tema de las escuelas gueto y con las escuelas segregadas, uno de los principales problemas para la garantía de la igualdad educativa, del derecho a la educación en condiciones de igualdad, porque si no, no es derecho, no está el derecho, es que no haya escuelas segregadas, que no haya guetos, porque si la educación se realiza de forma segregada en función de una condición social, en una condición personal, no se está garantizando ese derecho.
la educación no es solo el derecho a una plaza escolar, no es sumar plazas escolares y asignar una plaza escolar. La educación es que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades a lo largo de toda la vida. Y si lo hacen en condiciones de segregación, no las van a tener las mismas condiciones. Creo que todos estamos aquí de acuerdo, pero seguramente, y lo decíamos esta mañana, no hay suficiente conciencia en las administraciones públicas, en los poderes públicos, en la sociedad en general. Y se preguntaba al final de la mañana, bueno, ¿y cómo acabamos con los guetos? ¿Cómo acabamos con la segregación escolar? El gueto ya es la expresión máxima de la segregación escolar. Es como, no el gueto, todos iguales. También hay muchas escuelas que tienen segregación, es decir, tienen muchos más niños y niñas de la misma condición, una condición específica que la que hay a su alrededor. Y son escuelas segregadas. Desde el Síndic, desde la institución en la que trabajo y soy responsable desde hace años de los derechos de los niños y las niñas, nos ha preocupado hace mucho tiempo esta cuestión de la segregación escolar, porque vulnera derechos. No todo el mundo lo tiene claro. Y por eso trabajamos en lo que aquí os aparece como el Pacto contra la Segregación Escolar, que no voy a ir directamente a ello, ni tampoco voy a explicaros todo su contenido. Luego os diré dónde la podéis encontrar, porque hay cuestiones que son pues, muy técnicas, de planificación educativa, etcétera. Pero aquí nos interesa hablar del derecho y de cómo podemos combatirlo y de por qué estamos aquí. Antes de entrar un poco en el pacto, 5 preguntas muy sencillas, que seguramente las tenemos todas claras, pero como previa a hablar del pacto, de lo que hemos empezado a hacer para ver si, lo que decíais, ¿cómo luchamos contra la segregación escolar? Vamos a ver si con el pacto avanzamos. Y de hecho se ha avanzado, ya me avanzo un poquito, pero ha mejorado la situación de segregación escolar en Cataluña, que es el ámbito del que os vengo a hablar y que es mi experiencia y mi responsabilidad. ¿Qué es la segregación escolar? Podemos decir que la segregación escolar es aquella distribución desigual de los niños y niñas, de los estudiantes en las escuelas, en función de características personales, sociales o de su condición. Se distribuyen desigualmente, de forma diferente a cómo están distribuidos en su barrio, en su municipio, de forma diferente. Muchas veces los estudios analizan la segregación escolar ocupándose de aquella segregación por razones de carácter socioeconómico y cultural. Es decir, no solo por razones de segregación de nacionalidad, sino cómo se distribuyen por razones socioeconómicas. En aquellas escuelas en las que hay una composición especialmente vulnerable y en otras mucho menos vulnerable. Y la mayor parte de los trabajos, y de hecho los que empezamos a hacer en el Síndic, atendimos a la segregación escolar por origen nacional. Es la concentración de algunas escuelas de estudiantes no nacidos en España. Y muchos trabajos parten de esta condición, que al final es una condición socioeconómica. ¿Y por qué se busca este elemento? Porque los datos son más fáciles de obtener, ¿no? Aquellos estudiantes que han nacido en España, los estudios al final, para hacer los índices que finalmente extrapolamos y vemos que igualmente, el alumnado extranjero es alumnado vulnerable y hay otro alumnado que no tiene esta condición y que es vulnerable. Los estudios toman un poco estas dos variantes. En todos los casos es segregación económica. 2, ¿por qué nos preocupa la segregación escolar? Hay gente que creo que no le está muy preocupada por la segregación escolar, ¿no? Segregación escolar, bueno, las familias eligen una escuela, unas escuelas tienen una composición y otras otra. Nos preocupa porque vulnera derechos, vulnera igualdad de oportunidades, impedimentos para la cohesión social, impedimentos para el éxito educativo, etc. Además, incluso nos están diciendo organizaciones internacionales que aquellos sistemas que más equidad tienen son aquellos que al final consiguen mejores resultados. O sea, que incluso la equidad mejora la calidad. No hay una dicotomía si ponemos el acento en la calidad o en la equidad. Incluso va bien para la propia calidad del sistema. Los países nórdicos, que tienen unos resultados muy buenos, siempre esta mañana también hablamos de Finlandia, son países donde existe mucha menos segregación escolar. Tercera pregunta. ¿En España, en Cataluña, tenemos un problema de segregación escolar? Sí, e importante, un problema grave de segregación escolar. De hecho, tenemos unos índices de segregación escolar, según los datos PISA 2015, similares a los países del este de Europa, donde hay importantes tasas de segregación escolar.
en algunas comunidades más que en otras, sobre todo las más grandes, las más urbanas, donde digamos hay más complejidad y vulnerabilidad social, hay más segregación. Madrid es una de las comunidades más segregadas de Europa. Cataluña también tenía índices hace unos años muy elevados de segregación, que están mejorando, pero que también tiene una fuerte segregación escolar. Las causas de la segregación, una de las causas que se dice siempre es la dualización de la oferta escolar, el hecho de que haya una importante presencia del sector educativo concertado. Pero no solo, luego lo veremos, no solo es esto, pero es uno de los que, porque el sector público a veces también está muy segregado. Cuarta pregunta, ¿es un problema estrictamente educativo? Es decir, ¿la segregación escolar solo existe porque hay, por razones de la distribución en las escuelas? No, ha salido también esta mañana. La segregación escolar parte en buena parte de la segregación urbana. Es decir, aquellos municipios, barrios que tienen más segregación urbana, donde digamos, hay más concentración de familias en situaciones de vulnerabilidad, también va a tener escuelas con esa composición. Pero no toda la segregación urbana explica la escolar. Porque vosotros sabéis que hay muchos barrios donde hay composición de complejidad y tenemos una escuela enfrente de la otra y tienen composiciones muy diferentes. Por tanto, no toda la segregación urbana explica la segregación escolar. Quinta pregunta. Entonces, desde la política educativa, ¿podemos combatir la segregación escolar? ¿Podemos hacer algo desde las políticas educativas? Evidentemente, es necesario otros tipos de políticas, y salía también esta mañana, políticas urbanas que mejoren la diversificación de las ciudades, mejor equipadas, mejor distribuidas. Evidentemente, todas las políticas de vivienda, muchísimas políticas sociales, pero también se puede hacer desde la política educativa. También se pueden hacer cosas desde la política educativa. Esta mañana comentábamos cómo podemos acabar con los guetos, cómo podemos acabar con la segregación escolar. No es fácil, evidentemente. No es fácil, pero existen políticas para poder combatir la segregación escolar desde el ámbito educativo. Y aquí es donde nos pusimos a trabajar desde el Síndic de Greuges, y no ahora, ni mucho menos, y no el 2019 cuando se firmó el pacto. El Síndic, desde hace muchos años, viene trabajando esta cuestión. De hecho, el primer informe, uno de los primeros informes que se hizo en España sobre segregación escolar, el año 2008, puso de manifiesto que había una importante tasa de segregación escolar en Cataluña. Unos años más tarde, no voy a explicarles desde el 2008, nos dimos cuenta, unos 10 años más tarde aproximadamente, que a pesar de que el informe y a pesar de que Mónica Nadal se acordará de que causó cierto escándalo, cierta, digamos, bueno, un poco convulsa la reacción de muchas administraciones, puesto que el informe también hacía una lista de los municipios y barrios más segregados, ¿no? Entonces el alcalde muy enfadado, ¿cómo puedo salir aquí? ¿No? Hasta ahora no me había preocupado tanto, pero ¿cómo puedo salir aquí yo como el primer municipio de Cataluña con más segregación escolar? A pesar de aquella situación, años más tarde vimos que la cosa no había mejorado. Seguíamos con unas tendencias y que se mantenía esta situación de segregación. Y entonces lo que nos planteamos es si con un diagnóstico como el que hicimos en el 2008 y se plantearon una serie de recomendaciones y de políticas para combatir la segregación, no se han hecho avances, quizás. Y antes, por la mañana también se aludía un poco, deberíamos plantearnos la forma de hacer una corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa, empezando por la administración educativa, pero al lado de las entidades, al lado de las federaciones de padres y de madres, al lado de los sindicatos, de las patronales, que tienen la titularidad de una buena parte de las escuelas. Vamos a intentar ponernos todos de acuerdo y llegar a un pacto, a conseguir unos objetivos para luchar contra la segregación escolar. Y eso es un poco lo que hicimos a partir de dos informes específicos que os voy a relatar de manera sencilla y intentando no aburriros mucho. El primero de ellos es, la segregación escolar tiene como se puede combatir desde dos ámbitos. Desde la entrada en la escuela, procedimiento de admisión de alumnos,
si ordenamos el procedimiento de admisión de alumnos de manera que garantizamos que los alumnos con situación de vulnerabilidad se distribuyan equitativamente en las escuelas, es una manera de la entrada ya de garantizar esa distribución equilibrada. Esto, como sabéis, no es muy fácil, puesto que existe un derecho de las familias a elegir un centro y unas presiones hacia las administraciones para ir al centro docente, existen muchos elementos. Pero este es uno. Este procedimiento que teóricamente es las administraciones tienen que programar la oferta y asignar las plazas disponibles a los niños, niñas que empiezan digamos, cuando tienen 3 años, ¿no? De manera universal en España, cuando tienen 3 años empiezan los niños. Este procedimiento no es neutral. No es como cuando nos asignan un centro de salud. Cuando nos asignan un centro de salud, nos asignan el centro que nos toca un poco por domicilio, seguramente pues, en función de, te puede gustar más uno o el otro, pero no problematizamos qué centro de salud te ha tocado. Pero sí, en cambio, problematizamos el centro educativo donde nuestros hijos van a escolarizarse. Esto, digamos, en algunos países es así, es como te asignan una plaza escolar, pero en España no es así. Este es un procedimiento, este es un ámbito, el procedimiento de admisión. 2, las garantías y condiciones de calidad en todos los centros. Es decir, si tenemos centros educativos que se parecen los unos a los otros, es decir, que las condiciones de escolarización son parecidas y hay unas garantías de calidad, finalmente no va a haber tanta problemática a la hora de acceder a un centro educativo. Si garantizamos una cierta homogeneidad y garantías de calidad en todos los centros, vamos a generar condiciones para que no haya estos desequilibrios. En relación al primer punto, el procedimiento de admisión de alumnos, ¿qué pasa? Pues normalmente las familias, digamos, hacen unas opciones y muchas veces las políticas de la administración pública, cuando organizan el sistema de admisión, el procedimiento de admisión de alumnos, no tienen en cuenta esta necesidad de esta distribución equilibrada de forma suficiente. Y, digamos, hay un procedimiento que como sabéis, ¿no? Funciona más o menos en todas las comunidades autónomas igual. Las familias expresan una preferencia. Yo me niego a hablar en derecho absoluto a elección de centro docente, puesto que si hay un derecho significa que alguien te lo tiene que garantizar y no todas las familias pueden elegir un centro y asignarse ese centro. Y las políticas elaboramos este informe que pusimos de manifiesto que no había avanzado, a pesar del informe del 2008, las políticas de admisión de alumnos para garantizar la distribución equilibrada. Nos dimos cuenta, con una serie lo podéis consultar en nuestra página web, que habían enormes desequilibrios entre escuelas públicas y concertadas, entre las propias escuelas públicas, barrios donde había escuelas con alta concentración de población vulnerable, barrios donde había en la escuela delante población más favorecida. Por tanto, teníamos una situación de elevada concentración de alumnado y no había habido avances. Se hizo una serie de recomendaciones que no las digo ahora porque después las recogeremos en el pacto. Segundo ámbito, la calidad de las escuelas. ¿Qué pasa? Pues si miramos las escuelas nos damos cuenta que existe como una espiral, un efecto espiral que reproduce la segregación. Resulta que tenemos que algunas escuelas cobraban unas cuotas de escolarización a las familias que les permiten tener unos proyectos educativos mucho más atractivos. Es decir, tenemos unas cuotas que se pagan las familias y permiten tener unos proyectos educativos, unas salidas escolares, unos aprendizajes muy modernos a través de las cuotas. Ello implica que estas escuelas que tienen estas cuotas más elevadas solo van a poder acudir las familias que pueden permitirse pagar estas cuotas y no las familias más vulnerables, con lo cual se convierte en una espiral. Es un pez que se muerde la cola. Pagamos cuotas, barrera para los más vulnerables, pero mejores condiciones de escolarización, mejores condiciones. Con lo cual, nos encontramos con situaciones en las que las cuotas pueden ser muy diversas, sobre todo en las escuelas concertadas, pero también en los proyectos en las escuelas públicas. Nos encontramos con proyectos educativos que, de hecho,
no son inclusivos, que ya de hecho de entrada ya las familias más vulnerables, ya no solo por las cuotas, sino por el propio proyecto, ya no se sienten acogidas en este tipo de centros y los propios centros a veces llevaban a cabo prácticas de carácter segregador. Con lo cual nos encontramos con esta doble circunstancia, políticas de admisión y políticas de las condiciones de los centros que no ayudaban a mejorar la segregación escolar. Y en uno de los informes analizamos específicamente la situación del alumnado gitano. La situación del alumnado gitano es, digamos, lo habéis dicho se ha dicho esta mañana, la situación de segregación escolar es uno de los colectivos que sufre mayor segregación escolar. La mayoría de los municipios que tiene barrios con elevada presencia de niños de etnia gitana, tenemos centros escolares que tienen prácticamente el 100% o el 80% de las porcentajes muy elevados de alumnos gitanos. Con municipios poníamos de manifiesto como Almenar, Badalona, El Prat o otros barrios de Barcelona, siempre encontramos escuelas gueto con 100% de niños y niñas gitanos. El propio informe que se hizo en el 2012 de Camira, la Fundación Mario Maya, también puso de manifiesto estos importantes datos de segregación escolar del alumnado gitano. Y en el informe ponemos de manifiesto que el informe es a nivel de todo el Estado, pero en Cataluña existían importantes guetos. Y a la hora de analizar las políticas del Departamento, de la Administración, para combatir para garantizar la educación de los niños y niñas del pueblo gitano, nos encontramos que las principales políticas estaban dirigidas a mejorar las condiciones de los centros gueto, sin plantearse que estos centros gueto en sí mismos no garantizan derechos. Teníamos en Cataluña y en otras comunidades autónomas, existe la promoción escolar del pueblo gitano. Miramos las medidas, los instrumentos y son todos muy positivos. Contribuir a la escolarización del alumnado gitano en Cataluña, contribuir al éxito escolar y promoción sociolaboral, potenciar la visibilización y valores de la cultura gitana. Pero en ningún momento se plantea el objetivo de distribuir. De hecho, nosotros visitamos algunos de estos centros y hicimos una ronda con muchas entidades y pudimos constatar que muchos profesionales de estos propios centros tampoco consideraban la segregación como un problema en sí mismo. De hecho, algunos de los profesionales defendían que la concentración favorece la formación, favorece el hecho de que esté más visible la propia realidad. Las escuelas están más conectadas con las redes de trabajo comunitario, hay mayores programas de acompañamiento a la escolaridad. Algunos profesionales, estoy diciendo lo que decían algunos profesionales, no lo que digo yo, no lo que yo pienso, explicaban cómo esta realidad era más abarcable desde la concentración e incluso desde el propio departamento venía a decirte que cuando hay mayor invisibilización en otras escuelas de Barcelona y de Cataluña, donde hay mayor integración, donde hay mayor mezcla y estaban escolarizados en escuelas donde no había esta concentración, pues que quedaban más invisibilizados, que había más dificultades de luchar contra el absentismo y, por tanto, incluso decía el departamento, nos contestaba el Departamento de Educación, en su momento, que había incrementado el absentismo en estos centros no segregados del alumnado gitano. En contra de esta argumentación, muchas de las entidades, la mayoría y los profesionales, cuestionaban de entrada, ¿no?, la concentración,
en sí misma como concepto y por los efectos que genera en la propia socialización y en las trayectorias educativas de los niños o de las niñas gitanas y además acaba siendo una estrategia de segregación social, ¿no? que ya existe en muchos casos. Por tanto, y también ponían de manifiesto que muchas familias gitanas huían de las propias escuelas gueto cuando tenían, digamos, expectativas y acababan yendo a escuelas donde no se daba esta segregación. Evidentemente, nuestra posición, la posición del síndic, fue evidentemente considerar que al margen de todo el acompañamiento que debe haber en los supuestos de alumnos con necesidades educativas específicas, de apoyo educativo y los programas de acompañamiento, evidentemente, el propio ordenamiento jurídico nos obliga a que no haya esta segregación. Si el alumnado tiene una condición de especial vulnerabilidad, o aunque no la tenga esta condición, no puede haber esta segregación por razones de la condición o de origen. Por tanto, las recomendaciones que hizo el síndic en su momento, en el 2016, es incrementar y consolidar proyectos educativos y, naturalmente, intensificar las políticas para combatir la segregación escolar en las situaciones de escuelas gueto. Pensad, esta mañana preguntabais, ¿cómo acabamos con las escuelas gueto? Pues desde el síndic y desde la Fundació Bofill, de que está aquí Mónica Nadal, hay muchas medidas que os podría aburrir mucho explicándoos las medidas, porque algunas son muy técnicas y muy farragosas, pero una de ellas es cerrar estas escuelas. Cerrar estas escuelas. Del momento en que es una escuela vulnera derechos claramente, esas escuelas se ha hecho en algunos casos y repartir y asignar las plazas y repartir los alumnos. ¿Por qué no se hace? No hay voluntad de hacerlo. Digamos, hay una falta de concienciación de problematizar esa situación. Y el alumnado gitano se problematiza todavía menos, mucho menos, la segregación escolar. Puesto que no se ha planteado, pocas veces se ha planteado la necesidad porque os lo digo, la propia administración pública acaba justificando esta situación que quizás cuestiona cuando es alumnado de origen extranjero. No se problematiza tanto. No sé, vosotros podemos después en el debate conocer vuestra experiencia, pero la respuesta fue esta. No es que hay más, acaba habiendo más absentismo porque como no se visibiliza, porque no hay tanta formación, están, digamos, los promotores, hacen una labor muy importante y bueno, ya lo arreglan ellos, ¿no? Ya se arreglan entre ellos. Es un poco esa sensación la que tienes cuando abordas esta realidad. Dices, no, es que estáis, administración, es que este centro es ilegal. O sea, es una situación de segregación clarísima que la ley la prohíbe. Porque estamos concentrando muchas veces la vulnerabilidad social y económica. Bueno, pues toda esta previa nos lleva a decir, llevamos como muchos años, vosotros decíais esta mañana también, llevamos muchos años repitiendo los mismos temas, tenemos ya muchas veces análisis y muchos diagnósticos hechos desde el conocimiento y no avanzamos. Y por eso nos planteamos hacer un pacto. Como la sociedad parece que no es consciente o no avanzamos en la mejora de la distribución del alumnado, como estamos evolucionando en una sociedad muy segregada y inequitativa, vamos a ver ¿y qué provoca esto? ¿Por qué no avanzamos? Si miramos, quizás es un tema muy de política educativa, pero seguramente me entenderéis. Es decir, la administración pública, como os decía antes, tiene que organizar, ¿no?, toda la programación educativa y asignar las plazas escolares. Y tiene una serie de familias, las que más presionan, las que tienen más capital social, las que tienen más capacidad de ejercer presión, son aquellas familias que quieren ir a la escuela mejor para sus hijos. Las familias que cambian de domicilio, que se compran una casa. En algunos países se compran, ya cuando las familias ya piensan dónde van a ir a vivir, porque allí les va a tocar un determinado distrito o no. O hacen, digamos, trampas en el empadronamiento o lo que sea. Esto también ha ido mejorando. Y en cambio las familias de las escuelas segregadas
muchas veces no tienen esa capacidad de presionar, digamos, ya están bien en la escuela donde se encuentran más acogidos, la tienen más cerca de casa, tienen muchas veces, pues, digamos, un menor capital social para conocer y tener información, ¿no? Hay familias que ya hacen rankings, ya lo sabéis, ¿no?, de buscar las escuelas. Y entonces, claro, la administración pública tiene toda esta presión. Tiene, pues, también a veces unas escuelas concertadas muy fuertes que también tienen unas determinadas reivindicaciones, unos conciertos educativos. También hay otros municipios que ya les va bien que no problematizar el momento de la presión cuando hay las preinscripciones, y la administración se inhibe. La administración, como al final es todo tan complejo y al final lo que contaba hace años, es de acabar el proceso de admisión diciendo el 96% de las familias han obtenido la plaza de primera opción. El proceso ha sido muy exitoso y tal. Y no tanto. Y esta realidad queda muy invisibilizada. Y entonces lo que planteamos con el pacto es un poco, desde el Síndic, lo que hicimos es reunirnos con todos los miembros de la comunidad educativa durante 2 años, sindicatos, familias, patronal. La patronal de las concertadas también es muy importante, porque una de las principales razones es también las cuotas y las diferencias entre escuelas. Entidades comprometidas contra la segregación, etcétera, etcétera. Y les propusimos, a partir de estos 2 informes, que os he explicado así de manera muy rápida, porque son muy farragosos y muy largos, y al quien tenga interés los encontráis en la web, le propusimos este pacto, que yo creo que creemos y estamos contentos de cómo ha ido evolucionando, por lo que os diré ahora también sucintamente, y creemos que es una buena experiencia para exportar a otras comunidades autónomas, y de hecho lo estamos explicando en otras comunidades autónomas. Porque el pacto no es un pacto de principios generales, ¿eh? El pacto tiene muchísimas medidas, actuaciones, con una temporización, lo podéis consultar en la página web. Lo han firmado también casi todos los ayuntamientos de Cataluña y están representados a través de las entidades municipalistas. Lo han firmado también los principales grupos políticos. Lo han firmado, evidentemente, el Departamento de Educación. Y el pacto tiene una serie de medidas que lo que pretenden es reducir la segregación escolar, avanzar en la reducción de la segregación escolar. Porque no se hace de un año para otro, ciertamente, pero si ponemos estas medidas y las aplicamos, se reduce de manera significativa la segregación escolar y los guetos, desde el momento que decimos aplicamos ciertas medidas que os explicaré ahora a continuación. Por tanto, este pacto está firmado y él tiene una comisión de seguimiento que cada 6 meses se reúne y se ponen de manifiesto los incumplimientos del pacto. Este pacto, os explico algunas de las medidas. Una de las principales medidas que debía abordarse es una norma que dé instrumentos a los municipios y a los operadores jurídicos para poder hacer políticas en la admisión contra la segregación escolar. Esto ya se ha hecho. Es un decreto del 2021 de programación y de admisión de alumnos que la principal novedad, y seguramente es pesado leerse un decreto, ciertamente, pero realmente creo que es una de las medidas, de los instrumentos normativos que implica un cambio importantísimo, por no decir radical, en lo que pueden ser los procedimientos de admisión. ¿Por qué? Porque pone todas las estrategias y toda la programación educativa al servicio de la distribución equilibrada. Es decir, no puede hacerse una programación educativa si no tienes en cuenta la zona que sea heterogénea. Tampoco el proceso de admisión de alumnos puede hacerse sin tener en cuenta cómo va a quedar la distribución en esa zona. Es mucho más complejo de lo que os estoy diciendo, por supuesto. Pero, por ejemplo, una medida que rápidamente se entenderá, aunque no seguramente es un tema posiblemente bastante técnico del que os estoy hablando, pero el decreto establece la obligación de establecer una proporción máxima por zona de alumnos vulnerables.
una proporción máxima de alumnos con necesidades educativas específicas. Esto quiere decir que por zona, en función de la proporción del alumnado que exista en esa zona, imaginaos, ¿no? Detectamos entonces, pues esta zona que tiene más complejidad socioeconómica, tenemos un 30% de las familias tienen esta complejidad. Pues en los centros no puede haber más, digamos, de entrada, no se pueden escolarizar más del 30% de estas familias. Por tanto, es una barrera importante. Otros avances de esta norma. Avanzar en la detección de esta complejidad educativa. Si no detectamos aquellos alumnos que tienen estas necesidades educativas específicas, a partir de lo que saben las administraciones, los servicios sociales, las escuelas infantiles, los ayuntamientos, podemos saber cuántas familias vulnerables tenemos. Si la administración educativa detecta estas familias, hay un instrumento que es la reserva de plazas. Establece una reserva de plazas en cada zona, en cada escuela, en función de los que ha detectado. De manera que todas las escuelas, todas públicas, concertadas, con complejidad cero, aquellas más estupendas, todas tienen que tener unas plazas de reserva adecuadas a lo que ha detectado la administración. Entonces, cuando hacemos este instrumento, lo que tenemos que tener muy claro es detectar. ¿Cómo detectamos? Aquí es donde teníamos el gran hándicap. Hasta ahora se detectaba poquísimo. Había municipios, como el Prat de Llobregat, que tenían 0 detecciones. No se detectaba. Si no detectas, no se ve. No hay reservas. Habían 2 plazas de reserva. Cuando acababa el plazo donde estaban las plazas de reserva, aquellas familias que querían ir, allí iban. Ahora se tiene que detectar mucho más. De hecho, el último año hemos pasado del 7 al 18%. De hecho, si miramos el alumnado en situación de pobreza en Cataluña, el riesgo de pobreza infantil está sobre el 30%. Es elevado, pero digamos que el objetivo es que este 30%, no un reducto, no, que este alumnado se reparta de manera equilibrada. Pues bueno, se ha avanzado, solo empezando a aplicar estas medidas, de un 7% que había en el curso 2021 al 21-22 a casi el 20%, el 18%. Tenemos detectados el 18%. Si hay una reserva de plazas y hacemos unos procedimientos que podamos hacer esta distribución equilibrada, esto nos va a permitir ir mejorando. No es fácil. Y no es una panacea, no es milagroso, pero sí que poco a poco, si vamos controlando la entrada, porque es lo que os decía antes, la educación es el carácter público comunitario de la educación no podemos dejarlo en manos del mercado, por decirlo de alguna manera. El acceso a la escuela no puede ser algo de una elección de un centro y de unas ofertas y de unas jornadas de puertas abiertas que digan lo bonito que es cada escuela y compitan las unas contra las otras y unos proyectos educativos muy caros y escuelas con pabellones. Eso no es la educación. Eso no es la educación. Por tanto, los poderes públicos tienen capacidad de controlarlo. Debe hacerse bien, porque hay muchas presiones. El año pasado, si no se hace bien, muchas veces podemos tener problemas tanto en un caso como en otro. Por ejemplo, a mí me preocupan algunos casos que nos llegan a la institución del síndic de una familia digamos, detectada con un dictamen de necesidades educativas específicas, que todos sus amigos han elegido la escuela y él le han dicho, no, tú te vas a esta escuela porque como eres vulnerable, a ti te toca ir a esta escuela y no has podido elegir. No, eso no se debe hacer así. Lo que nosotros proponemos es, una vez tenemos las plazas, digamos, diseñadas, tantas plazas, hacemos 2 procedimientos y que todos pueden elegir. Todos pueden elegir en las plazas de reserva y en las plazas de no reserva. No sé si después, si tenéis dudas, me lo planteáis. Quizás es muy técnico, pero es importante la idea de la detección y que todos los instrumentos, que son muy complejos, que hay muchos técnicos, expertos técnicos municipales, pero que existan estos procedimientos puestos al servicio de la lucha contra la segregación escolar. E insisto, los casos más extremos, los guetos,
políticas específicas y de combates para luchar contra la segregación y, si no, finalmente partir de cero. También había otras dinámicas que pasaban y que se intentan revertir, que es que aquellas escuelas más segregadas, como tenían plazas libres, acababan recibiendo todos aquellos, digamos, alumnado que iba incorporándose de forma tardana al sistema educativo. Los alumnos que llegan con la matrícula viva, que se llama, pues acaban… ¿Dónde había plaza? ¿Dónde? Las escuelas de alta complejidad. Aquí se acababan escolarizando. El pacto prevé la obligación de no escolarizar matrícula viva en centros de alta complejidad. La reserva de plazas se mantiene hasta el inicio de curso, de manera que no se pueden escolarizar las familias que estaban esperando que cayera la reserva. Es decir, son muchas piezas, muchísimas piezas. Después está toda la labor de los municipios. A nivel municipal es muy importante, porque los municipios también tienen las escuelas municipales, las oficinas municipales de escolarización, deben acompañar a las familias, les deben explicar. Se ha hecho también incidencia en cómo se publicitan las escuelas. Hay que fomentar este carácter, digamos, más equilibrado e igualitario entre las escuelas y obligar a no competir. A mí, por ejemplo, yo siempre las jornadas de puertas abiertas siempre he considerado que son como el mercado de Calaf, ¿no? Es un poco a ver quién es la más bonita y la más estupenda. Y al final los mensajes que acabas dando pues acaban calando en las familias, ¿no? Por tanto, controlar eso a nivel municipal también es importante incidir ahí. Y después está el tema de las cuotas y la gratuidad. Es decir, si hacemos un esfuerzo porque la admisión sea equilibrada, claro, si después las escuelas resulta que tienen cuotas que no son asumibles, esto no es posible. ¿Qué prevé el decreto? Y a partir de lo que preveía el pacto, pues que cualquier alumno detectado y asignado a una plaza reserva tiene garantizada la gratuidad. O sea, las actividades extraescolares, bueno, hay una financiación y debe tener garantizada la gratuidad. De manera que en el pasado, muchas veces cuando se hacían estas plazas de reserva, después se situaban las familias en una situación muy difícil a veces, ¿no? Porque teóricamente no debían pagar cuotas, pero era él que no pagaba la cuota, ¿no? Al final se crean también dinámicas de segregación interna, ¿no? Y por tanto es importante normalizar. Y que sea la propia administración. Esta mañana decíamos, ¿qué escuela? El problema no es la familia la que no puede pagar la cuota, el problema es el sistema que genera cuotas, ¿no? Por tanto, asumiendo que no deberían existir estas cuotas, si las tenemos, y para que haya distribución equilibrada también debe entrar la concertada, pues el niño, la familia que va a una escuela, digamos, en plaza de reserva, no tiene que pagar cuotas. Uno de los objetivos del pacto también es avanzar en la gratuidad de la educación en todas las escuelas. Y porque una de las razones también, las diferencias entre escuelas es el copago de las familias. Si las escuelas no tienen financiación suficiente, significa que las familias tienen que contribuir a cubrir determinados costes. En algunos casos, estos costes se acaban convirtiendo en condiciones que ya no deberían existir en las escuelas, ¿no? Por tanto, en lo que propone el pacto, hicimos también un informe específico, es vamos a calcular qué cuesta una plaza escolar. Vamos a una plaza escolar en condiciones más o menos homologables, sin lujos y sin carencias. Y esto es lo que deberíamos avanzar a cubrir por parte de las administraciones públicas en todas las escuelas para que, digamos, hubiera acceso en todas de manera más o menos igualitaria. Mientras tanto, la plaza de reserva tiene la financiación adicional. El objetivo final es que todas las escuelas sean gratuitas, pero gratuitas quiere decir que la escuela gratuita concertada debe corresponsabilizarse, igual que la pública, que no se corresponsabiliza tanto en escolarizar a todo el alumnado. Y en ese sentido pues debemos pasar del actual porcentaje a tender a un 5 o 6% de inversión, ¿no? que ya veremos si algún día se consigue. Y ya para ir acabando, para dar paso a vuestras preguntas, es básico, como os decía al principio, para que todo esto funcione,
es fundamental implicación y alineamiento de todos y todas. Es decir, administraciones, pública, autonómica, municipal, familias, también las familias deben ser corresponsables, las administraciones deben también hacerles llegar el mensaje de la importancia para la cohesión social y la equidad de la escolarización equilibrada, no fomentar estas diferencias y estas competitividades entre sectores. Y también coordinarse entre todos los actores. En ese sentido, por ejemplo, una de las medidas del pacto es que a nivel municipal se vayan reproduciendo los pactos contra la segregación escolar, porque también a nivel municipal es importante este trabajo. De hecho, en Cataluña, cuando empezamos a analizar la segregación escolar, os decía antes, como de pasada, ¿no? que no siempre la segregación urbana explica la segregación escolar. De hecho, hay unas experiencias que ya se iniciaron hace muchos años de municipios como Vic, Olot, Manlleu, que había una proporción muy elevada de alumnado extranjero, porque habían recibido mucha migración, y fueron los primeros municipios que hicieron pactos entre todas las escuelas públicas y concertadas para hacer esta distribución. Y por eso que muchas veces no es solo la segregación urbana, pero es importante también que a nivel municipal todos los actores actúen con esta visión. Y el pacto también contiene, y esto se lo dejaré a Mónica, porque va a explicaros un informe, una importante medida en el mientras tanto. Es decir, mientras no hemos conseguido acabar con la segregación escolar y tenemos escuelas de alta complejidad o tenemos escuelas muy segregadas, estas escuelas no las podemos tratar igual que a las otras. Mientras tenemos esta complejidad educativa debe ser reforzada con recursos, con programas, con profesionales, etcétera, etcétera. Mónica os explicará, porque han elaborado un informe específico y, por tanto, no me alargo más en este sentido, pero ya os digo, la finalidad es que no existan escuelas segregadas. Mientras existan, las tenemos que cuidar como un tesoro, porque están teniendo más complejidad educativa. Pero la atención, evidentemente, los profesionales de estos centros realizan una labor extraordinaria, pero el objetivo es que no existan estas escuelas. Y bien, con ellos os he pretendido explicar una experiencia, lo tenéis a vuestra disposición. Esta es la página web, en nuestra página web, en el Síndic, www.sindic.cat. Tenéis un apartado específico del Pacto contra la Segregación Escolar, está en catalán y la mayoría de los instrumentos están traducidos, están también en castellano disponibles. Y están todos los informes, todos los datos, el pacto, las jornadas que se realizan cada 6 meses, con este objetivo de reducir la segregación escolar en garantía de los derechos. Y nada más, a vuestra disposición para cualquier pregunta, y disculpad si en algunos temas no me he explicado en todo detalle, pero creo que es mejor una visión más general y más amplia. Y cualquier pregunta, pues a vuestra disposición. Y creo que ya hay una. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Pues para esta hora de la tarde la explicación ha sido clara. Yo desde aquí he visto las caras de la gente que ha comprendido y ha seguido todos los motivos y cómo se puede cambiar esta situación, ¿no? O sea, si se quiere, se puede. Es difícil, pero tenemos muchas maneras, y tú nos has contado algunas más, de decir, vamos a empezar y vamos a ponernos a ello. Y hay un compañero que ya ha pedido la palabra porque ya... Bueno, date las gracias por lo claro que has sido, ¿vale? Un poquito más. Darte las gracias por lo clara que has sido, ¿vale? Que ha habido veces cosas que has dicho que me ha dañado un poco, ¿sabes? Porque, bueno, soy muy sensible. Cataluña siempre la admiro. Ojalá que en mi comunidad Asturias pudiéramos tener la mitad que tiene Cataluña, ¿vale?
tu forma de hablar, de decir las cosas, tendría que ser más a menudo, no blanquear un sistema racista, ¿vale? Porque la mitad de las cosas son por racismo, ¿vale? Y sobre todo por gitanofobia, si lo queremos llamar. Porque muchas veces, por ejemplo, en Asturias o en Madrid, ¿vale? Pero en Asturias, que es mi comunidad, así donde vivo yo, en el pueblo que vivo yo, es donde hay más comunidad china, ¿vale? El nivel adquisitivo de los chinos no tiene nada que ver, ¿vale? Por lo tanto, no sufren ningún tipo de racismo o exclusión. Lo que hay es un apartado en que cada comunidad tiene unas normativas así, pueden poner orgánicas, creo que se llaman, una cosa así, pueden ponerla a cada comunidad. En todas hay un apartado para gente de exclusión o diversidad. En todos los colegios tiene que haber un porcentaje, ¿vale? Lo de la patronal lo entendí medianamente, me costó un poco porque seguimos potenciando lo privado, ¿no? Entonces, pero llegamos hasta ahí. En Asturias, como se han hecho los colegios guetos, es porque pagan concertados para que los niños no vayan al colegio público, que es donde están los gitanos, y pagan concertados y autobús, cuando no le hiciera falta ninguna de las dos cosas. Entonces, creo que es un fallo grandísimo. De las cosas que me ha sorprendido es porque uno de los que ha venido potenciando los colegios guetos es catalán, gitano, ¿vale? Y viene fomentando lo guay que es los colegios guetos, no tiene nada de guay, ¿vale? Excluir a las personas por su condición racial o económica no tiene nada de guay, ¿vale? Inclusivemente por mucho dinero que se meta. Yo la primera vez que vine a Enseñantes con Gitanos fue en el 99, en Cataluña, y se presentaba Pérez Glosa, que iba a llevar un colegio, un proyecto súper guapo. A mí saber de esas cosas me gustaría, porque ya lleva una trayectoria y se puede ver si la influencia de dentro de un colegio, tener referentes gitanos siendo un profesor y gestionando parte del colegio, algo era así, ¿eh? Estamos hablando ya hace un puñadico de años, ¿vale? Entonces, esas cosas también me gustaría saberlo. Me encanta vuestra aula RON esta, porque nosotros hemos conseguido un gitano en la universidad después de 10 años de trabajo y ha perdido la beca, ¿sabes? Entonces, cosas como esas sí creo que lo estáis haciendo muy bien, que tendrían que transportarse a muchas comunidades, ¿vale? Que un gitano no pierda una beca ni un sitio donde quiera estudiar, porque esa exclusión, ¿vale? O esa diferencia, esa quietud, vamos a llamarlo, eso es de lo que tenéis que más me gusta, ¿vale? Espero no haber sentido a nadie dañado, porque me acusan siempre de no ser políticamente correcto. Hay otra palabra pedida. Sí, prometo que no me colo, aunque esté también usando él. Quería solamente hacerte una pregunta muy concreta y no retórica, quizá malintencionada sí, pero retórica no. Conforme ibas explicando el germen del pacto, era inevitable pensar en el coste político que supone para las diferentes administraciones atreverse a tomar decisiones que a veces son impopulares. Y quería preguntarte directamente si podías decir, por favor, en voz alta, qué partidos no firmaron el pacto contra la segregación escolar. Bueno, sabemos que CUP no lo firmó porque CUP estaba en contra de la doble red pública-privada. O sea, pero ya, los otros... Ya sabes la pregunta, ya sí, sabes la pero, respuesta. Sí, no, los PP y Ciudadanos no lo firmaron. Aparte de la CUP, por
Claro, el pacto partía de la realidad, digamos, de la normativa vigente. O sea, si tienes un proyecto legítimo, de que lo consideras que todo tiene que ser escuela pública, ¿no? Como era el caso, pues era una enmienda a la totalidad. Los que no firmaron pues son los que he dicho, PP y Ciudadanos. Pero, digamos, la buena parte del Parlamento lo firmó. Pero ciertamente hubo momentos, Mónica lo sabe, de crisis, ¿no? Y se firmó siempre, bueno, en Cataluña hemos tenido elecciones como muy seguidas, ¿no? Y cuando había, digamos, alguna por parte de la escuela concertada que finalmente acabó alguna crisis porque, digamos, estaba negociando cosas con la administración y denunciaba, pues al final son temas que son muy sensibles a la opinión pública. Y ahí hubo algunas dificultades. Finalmente se firmaron, digamos, la centralidad del Parlamento, pero hubo momentos en los que teníamos miedo de que no se firmase por las presiones políticas o por la cercanía de las campañas electorales. La Chirrat, buena tarde. Te quiero dar las gracias porque, bueno, yo como gitano catalán sé de la labor que estáis llevando en el síndic y a veces tenemos la tendencia de matar al mensajero, ¿no? Sé que muchas veces tenéis un papel muy incómodo y que los movimientos sociales estiramos hacia un lado y otros estáis intentando tirar para adelante una cosa tan compleja como un pacto contra la segregación, ¿no? Pero aún así, de tu intervención has dicho elementos que tienen que ver con el marco jurídico y si no se cambia ese marco jurídico, ni síndic, ni no síndic, ni nada puede hacer, ¿no? Como por ejemplo el consagrado derecho de las familias a elegir centro, que en la práctica es cómo llevo a mi niño, a mi niña a un sitio donde no haya migrantes y gitanos, fundamentalmente, ¿no? No solo, pero fundamentalmente. Entonces, como la práctica es esa, o financiar centros que segregan hace pocos años por género y ahora favorecen el hecho de que en sus colegios, en sus centros, no hayan personas migrantes y gitanas, ¿no? Y ante eso, claro, el síndic no podéis hacer más que convivir con ese marco jurídico que nos pertoca cambiar, ¿no? E intentar tirar para adelante este pacto. Pero mi pregunta es, como los marcos jurídicos cambian, ahora hay una ley marco europea contra el racismo que tiene que plasmarse en España y también en Cataluña, y hay una ley de igualdad de trato a nivel estatal y me consta que en Cataluña, que además está dirigiendo una persona gitana que además queremos mucho, muchos de los que estamos aquí, en el que menciona explícitamente la segregación escolar como algo con lo que acabar, ¿no? Por lo menos conozco más la ley española, ¿no? Porque me ha tocado estar ahí empujando. El pacto en Cataluña es un pacto vivo, se va a cambiar, se tiene que adaptar a los marcos jurídicos. ¿Cómo prevéis o no lo prevéis incorporar esas directrices que vienen de otros ámbitos territoriales? Muchas gracias. A ver, empezando por la última cuestión, el pacto siempre es muy dinámico. El pacto se puede cambiar si hay una mejora normativa y tenemos que cambiar el objetivo para todavía ir más allá, se puede incorporar sin ningún tipo de problema. Es decir, es dinámico. De todas maneras, el derecho a elección de centro, que yo he dicho que no es un derecho absoluto y que yo lo conceptúo como una expresión de una preferencia, sí que está muy limitado en el ordenamiento jurídico y lo que pasa es que después depende cómo lo desarrolles, pero la propia LOMLOE, desde el momento en que tú sitúas la reforma de la ley anterior, que claramente había unos artículos que sí que garantizaban el derecho de elección, la LOMLOE equilibra el derecho o la manifestación de la preferencia a la educación, digamos, a la escolarización equilibrada. Por tanto, está limitado. Y si tú tienes que limitar, si tienes un derecho limitado, pues la clave es cómo lo desarrollas. Y las cosas que he estado explicando, es decir, si tú, por ejemplo, como ha pasado en Cataluña, y como puede pasar más adelante, de las 25 plazas de P3 que se ofertan, 15 las reservas, porque son para alumnado vulnerable, o 10, ha pasado, bueno, te queda, digamos, limitas este derecho.
Y lo que yo decía, lo que debemos hacer es que lo que debemos evitar es confrontar. Es decir, si se genera el clima de que las familias que quieren elegir centro no tienen centro, ¿por qué? ¿No? El clima de porque los niños de reserva tienen privilegios, esto es muy negativo. Pero digamos, hay unas plazas para un colectivo y otras para otro colectivo. ¿Por qué? Porque el bien común es que haya heterogeneidad, perdón, que estén mezclados las diferentes situaciones, porque acaba beneficiando a todos. Por tanto, hay que ir a esa. Y totalmente de acuerdo en que, de hecho, donde deberíamos acabar, la gratuidad de la que yo hablaba, de todos los centros educativos, implica que aquellos centros que quieran diferenciarse mucho van a salir de la financiación pública. Es que si el objetivo es unos estándares de calidad, oye, mira, unas colonias cada año, cada 2 años, un comedor escolar de este tipo, estas actividades extraescolares, todos iguales. Y después los proyectos educativos que sean innovadores, que se adapten, pero la autonomía de centros no lo admite todo. Si tú tienes esto, después los centros más de élite ya no deberían recibir financiación pública, porque van a salir de esas condiciones. Hay que ir hacia allí. Y en ese sentido, lo que decías, ¿no? La ley de igualdad, la prohibición de segregación, quizás es más explícita, pero la LOMLOE ya te está diciendo que la distribución debe ser equilibrada. Por tanto, te está diciendo de otra manera que no pueden haber guetos. Por tanto, bueno, sí que iremos incorporando. Pero sí, la idea está de... Por eso, el pacto lo que ha propiciado es generar consenso de que la segregación vulnera derechos. Y al principio no era tan fácil. O sea, hay una buena parte. Yo creo que no hay que demonizar a todos los centros concertados, porque no todos son iguales, empezando por ahí. Hay centros concertados que tienen más dificultades que algunas escuelas públicas, porque atienden alumnado más vulnerable que muchas escuelas públicas. En algunos barrios de Barcelona, algunas escuelas públicas son escuelas, digamos, con composición social muy favorable, muy favorecida. Y, por tanto, no demonicemos sectores. Vamos a ver cómo se corresponsabilizan. Y, por tanto, si se corresponsabilizan digamos, actúan en sentido de servicio público comunitario, pues creo que por ahí podemos conseguir más que sí que es cierto a veces, y ha habido sentencias de los tribunales que sí que han hecho una interpretación del derecho de elección muy fuerte. Y eso es un tema que a veces preocupa a las administraciones. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte la charla y felicitaros por poner en práctica el pacto. Has comentado un par de vías por las que se produce la segregación y me ha hecho pensar en otras posibles vías que quizás desde los centros vivimos. Has nombrado la escolarización inicial, después algunas prácticas que se realizan en algunos centros, pero a mí me da la sensación de que también el currículo segrega, ¿no? Ya solamente la oferta educativa, la optatividad, por un lado, y por otro, quizás los programas que se implantan desde las distintas comunidades autónomas también producen cierta segregación. Simplemente por ponerlo y por ver qué opinas. Y una cosica más que también has comentado. Has hablado de que las administraciones tienen presión por familias o algunas pocas familias que tienen poder o capacidad de presionar, pero no sé si compartes una sensación que tengo yo, que es mucha franja de población trabajadora la que también huye de unos centros y van a centros huyendo de esos centros gueto, pero un gran colectivo de familias trabajadoras. Simplemente eso, ponerlo y ver qué opinas. Gracias. Sí, sobre los currículums no acabo de entenderte. ¿Estás hablando de los programas bilingües de la Comunidad de Madrid, por ejemplo? Vale, pues sí. No. Para el acceso.
No, sí, claro. Sí, claro. Claro. El contenido del currículum, digamos, la propia opción, los propios contenidos poco plurales, poco diversos, poco presentes las otras culturas, muy eurocéntricos, esto está muy claro, ¿no? Eso es uno de los argumentos que se dan para que los niños y las niñas de otras culturas no se sientan identificados, los propios referentes, ¿no? Muchas veces hay pocos profesores y profesores de otras, digamos, culturas, de otras etnias, es decir, esto está claro, pero esto segrega o esto discrimina, ¿no? Digamos, en el fondo, yo pensaba más en como el acceso en principio no es a partir del currículum, sí que lo veo más en las bilingües, ¿no? Esto sí que puede ser, que es una realidad que digamos, que no se da en Cataluña, ¿no? Que es evidente que a veces pasa también el currículum, por ejemplo, yo cuando os decía muy de pasada que las propias condiciones de escolarización o las jornadas de puertas abiertas hay escuelas que existen, algunas escuelas cuando presentan el proyecto educativo lo presentan de una manera que ya finalmente familias ya no se sienten incluidas, ¿no? O sea, a lo mejor tienes que venir un día a explicar en qué trabajas, ¿no? Y entonces venir de aquí, pasarte un día aquí y explicar, bueno, a ver, qué familias pueden ir a la escuela un día, pasarse un día allí, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que puede ser una práctica muy, muy bonita, y no lo sé, pero hay experiencias, ¿no? De los abuelos yendo a explicar cuentos, etcétera, pero se ha convertido en una cosa a veces tan moderna y tan participativa, tan integrada y tan estupenda que hay muchas familias que no se sienten identificadas. Dicen, no, yo aquí esto no es para mí, yo me voy a la escuela de al lado y tal. Eso sí que... por eso yo digo, a mí las jornadas de puertas abiertas no me gustan. O sea, no, es que... No, le queda claro, yo es que no sé, porque me estáis grabando y no lo digo, pero las jornadas de puertas abiertas tienen muchos problemas y como no las podemos controlar, pues bueno, que deberíamos pensar otras fórmulas que no existen en muchos países, ¿eh? Y entonces se generan unas dinámicas a veces con problemáticas. Y lo segundo que me habías comentado, perdona, ¿habéis dicho otra cosa? No me lo he apuntado. Sí, ya me acuerdo. Sí, es que no solo son... A ver, muchas, digamos, la elección de centro está muy digamos, arraigada, eso, no me sale la palabra, un poco en las familias de clase trabajadora, de clase más, digamos, con más capacidad. Pero también os digo una cosa, y también es importante tampoco no culpabilizar a las familias. Tampoco quiero ser aquí especialmente ingenua y pensar que todos somos buenos, ¿no? El hombre bueno, ¿no? Pero sí que las dinámicas que se generan al final, si las propias administraciones están haciendo unas campañas de difusión diciéndote, hay unas campañas en los medios de comunicación diciéndote lo estupendo, lo maravilloso que va a ser tu hijo porque va a estudiar inglés, porque tal, al final todo esto va calando. Es decir, si no sabemos contrarrestar, las administraciones no contrarrestan esos discursos y hacen discursos poniendo en valor el elemento comunitario y la escuela como igualdad de oportunidades. Las administraciones tienen que contrarrestar. Hace pocos años, desde el Consorcio de Educación, no ahora, sí que hacía unas publicidades, elige la mejor escuela, busca la mejor escuela para tus hijos. No, las administraciones públicas no pueden hacer ese tipo de campañas, ¿no? Por tanto, también está en las administraciones públicas esa obligación. Y después también es cierto, como decía antes, claro que si determinadas escuelas, los procesos de huida, si tú garantizas que las escuelas no tienen esos elementos segregadores y tienen más o menos unos estándares de calidad parecidos, pues las familias también van a confiar más en la equivalencia entre las escuelas. Si tú claramente has dejado que el mercado un poco se organice y las escuelas tienen muchas dificultades, pues naturalmente las familias van a tener va a haber ese efecto huida. Por tanto, evidentemente,
ese elemento existe en todas las familias y además todos nos encontramos, ¿no? A nivel, digamos, a veces nosotros recibimos muchas quejas en el síndic con esos argumentos, ¿no? Y tú tienes que hacer la pedagogía de decir, no, es que esto es así y ves cómo es difícil, ¿eh? Pero si se hace esta pedagogía y se garantiza esta equivalencia entre las escuelas y se hace unos discursos de que confíen en la escuela, que las familias, explicarles que no depende tanto el resultado de su hijo de la escuela, sino muchas veces depende del entorno familiar. Es decir, por tanto, no va a depender tanto de la escuela. Por tanto, las escuelas deben ser muchas. Precisamente lo que dicen los especialistas sociólogos de la educación, ¿no? El efecto composición, el efecto contacto, ¿no? Si las escuelas están mezcladas, los niños más favorecidos con con más dificultades van a tener un efecto positivo para todos ellos. Y, por tanto, las familias de clase de trabajo de la bienestantes, en el fondo, la elección educativa no es tan importante, puesto que ya van a tener un rendimiento adecuado sus hijos. Bueno, es un tema complejo, pero es un poco luchar contra corriente a veces, ¿eh? Pero yo creo que me alegra de que lo valoréis y que lo conozcáis. Tampoco quiero ser aquí excesivamente, ¿no? Digamos, optimista y ha habido una evolución positiva. Pero tenemos que seguir avanzar en esta reducción de la segregación y consolidar e ir a los temas complejos, como son los guetos, que ahí va a costar más. Ahí va a costar más porque hay unas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? San Cosme decíamos antes, ¿no? unas escuelas 100%, pues nos va a costar revertir esa situación. Pero debe hacerse, debe abordarse. Hay dos palabras pedidas. Sí, hola. Por favor, ser breves, una cosa... porque hay media tiene que comenzar Bien. la otra ponencia. Bien, la pregunta es clara. A los que has dicho que a los que no cumplan el pacto se les podrá hasta retirar el concierto, y si eso conlleva una intención de reducir los conciertos ahora que está bajando en la natalidad. Y dentro de la LOMLOE, que si eso elimina el derecho a la libre elección de centro o solamente es conservar la predisposición, pero supongo que las comunidades tendrán armas para revertir esto de la LOMLOE. A ver, la retirada del concierto es un tema de la Administración y solo se puede hacer cuando se incumplan las condiciones del concierto educativo que ha firmado esa titularidad del centro privado con la Administración. El pacto no retira conciertos. El pacto lo único que sí es un acuerdo voluntario de las partes y hay un organismo de rendimiento de cuentas y digamos lo que se pone de manifiesto es que determinada práctica ha incumplido el pacto y no hay una sanción. No está previsto sanción, está prevista la supervisión que hace el síndic, el informe bianual que presenta, si la Administración pues, no ha adoptado las medidas que debía haber adoptado para aplicar una medida, pues el síndic lo pone de manifiesto, pero no hay una sanción prevista. Y lo que decías del derecho de la elección, un poco ya ha ido saliendo. Es decir, al final existe el derecho de elección, pero no, o como le queramos llamar, manifestación de preferencia, pero no es absoluto. Entonces, las administraciones tienen que garantizar otro derecho, que es la educación y la igualdad de condiciones, que esto solo se garantice si hay equilibrio. Por tanto, es... La pregunta es si en Cataluña hay una intención clara de reducir los conciertos. No, así con carácter general, no. O sea, la política del departamento es, en función de la programación que haga y lo prevé el decreto, pues programar la oferta educativa y concertar. Yo creo que no, pero no soy yo no soy yo el gobierno de la Generalitat.
Buenas tardes. Yo tampoco prometo nada, pero me comprometo a leer con interés el pacto. Hablabais de cerrar las escuelas como posible solución a los centros guetos, algo que nosotros, me refiero a los equipos directivos de las 3.000 viviendas de Sevilla, de los centros educativos de ese entorno, entre nosotros nos habíamos planteado alguna vez. Pensamos que efectivamente el asentismo iba a aumentar muchísimo, teníamos un asentismo intermitente cercano al 50%, uno permanente cercano al 20%, tenerlos que montar en un autobús o en autobuses para repartirlos por otra zona, imaginábamos que el asentismo iba a ser ya descabellado. Yo incluso a nivel personal me llegué a plantear, ¿por qué no hacer centro educativo gitano y escolarizar directamente al alumnado gitano conjunto? Porque veréis, no es ninguna tontería, pero es un colectivo que tiene una edad cultural muy distinta a la del payo. Se casan antes, no todos, ya lo sé. Estoy hablando de ese un tercio del gitano que vive en la marginalidad, en entornos como el de las 3.000 viviendas. Allí las bodas a los 14, 15 años, embarazos con 13 años, son muy frecuentes. Tendríamos que buscar alternativas desde el currículo que permitieran el acceso al mundo laboral, la formación para el acceso laboral, para que cuando se llegue a esa edad estén mínimamente preparados para incorporarse a un mercado laboral que no sea exclusivamente el de la recogida de chatarra, sigo hablando de mi entorno, del entorno que conozco, o el de la venta ambulante, que todos sabemos que está bajo mínimos. Entonces, esa posibilidad de que los currículos se enfoquen a la formación profesional desde edades más tempranas con este colectivo, creo que no es ninguna tontería, era lo que quería comentar. Gracias. Yo muy brevemente, sobre el... Ay, que estoy cogiendo el tuyo. Muy brevemente, sobre el tema del cierre. Son decisiones muy específicas y deben ser muy cuidadosamente analizadas, y no se trata de enviar a los niños y complicar más la escolarización. Se trata de... yo estoy pensando en algunos... No conozco exactamente la geografía, ¿no?, de lo que estás hablando, pero en algunos centros de Barcelona, si realmente hay una segregación muy difícil de revertir, lo que se debe garantizar es la escolarización equilibrada, pero cerca. O sea, en los colegios que tenemos muy cercanos. O sea, no se trata para nada de complicar la escolaridad. Y como los programas más profesionalizados existen. De hecho, existen, este es mi micro, esta es mi cámara, la lucha contra el fracaso escolar en general del alumnado vulnerable. Existen las posibilidades, ¿no?, de unidades de escolaridad compartida, la posibilidad de planificación digamos, una formación profesional, la formación profesional de grado medio. Es decir, yo no creo, sin ser experta, yo no creo que deban hacerse ningún tipo de distinciones en relación con determinado alumnado. El ordenamiento jurídico y el sistema educativo prevé algunos itinerarios más alargados en el tiempo, más específicos para luchar contra el fracaso escolar, que creo que se da en distintos colectivos. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús. A vosotros. Como me alegra mucho que la percepción del público haya sido la misma que la mía, de la claridad y tu buena exposición, ¿no? Y abierto queda el camino. Yo trabajo en un centro gueto, llevo un mogollón de años ahí. Sé muy bien de lo que hablas, sé de cómo cuando se vota hay que tener un poquito de cabeza, porque no sabes cuándo te vas a salpicar con la medida que toman. Había 2 centros privados que cuando estos criterios cambiaron, pues se hicieron concertados, porque ya no tenían necesidad de blindarse. Ahí, y solamente por no aburriros, porque le toca empezar a 1:30, hay un punto que no sé si vendrá en el pacto, que es el tema del profesorado, que en ningún momento he visto
que si hay alguna medida de cambio de profesorado, intercambio de profesorado entre unos centros y otros. Supongo que los sindicatos, pero hay una medida que me parece buenísima, porque de lo que hablas ya me suena, soy más vieja que tú. Entonces, es la participación. Lo que me gusta de lo que hablan es cómo intentan que todos los elementos intervinientes se sienten y hablen, porque todo el mundo sabe de qué hablamos. Entonces, cuando se concertó la escuela de 3 a 6 años y se pasó a la concertada, perdimos una batalla. Y la siguiente, que es que vamos a perder el bachillerato. Y eso está sobre la mesa. Entonces, defendamos, porque vienen tiempos muy duros, y luego lo que es muy difícil es revertir la situación. Porque manteníamos antes, cuando educación infantil se quedaba en los centros públicos. Cuando se concertó lo perdimos. Y eso ya forma parte de aquello que tuvimos y que ya no volveremos a tener, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y ánimo. Y seguimos. Seguimos. Gracias.